Vale, bueno, pues lo dicho, voy a empezar yo con una pequeña presentación de lo que es el programa Acelera Pyme y qué hacemos desde la oficina. Entonces, las oficinas Acelera Pyme son unos espacios que se han habilitado a través del programa Acelera Pyme, que está financiado por fondos europeos y gestionado por Red.es, como un espacio donde la pyme pueda acercarse para encontrar todo lo que necesita para el inicio de la transformación digital. El programa Acelera Pyme lo que procura y tiene como objetivo impulsar la transformación digital de pequeñas, medianas, microempresas, autónomos y emprendedores. Al final, lo que se busca, que la pyme pueda acercarse y encontrar todo lo que necesita para iniciar el proceso de transformación digital. Entonces, desde el programa Acelera Pyme se han abierto diferentes oficinas en todo el territorio español. En Cataluña somos 3 y creo que en todo a nivel estatal ahora mismo somos unas 90 oficinas, que a medida que se vaya avanzando en el programa pues irá creciendo el número. Entonces, nosotros como oficina estamos situados dentro de SmartTech Cluster, que es un clúster donde se agrupan empresas y entidades de toda la cadena de valor de los sectores de domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, transformación digital. Entonces, esto a nosotros nos da cierta facilidad para poder ofrecer webinars de este estilo en relación a la transformación digital y nos da cierta capacidad para poder orientar a la empresa que quiere abordar la transformación digital, para orientarle, por ejemplo, con los proveedores que puede necesitar según sus necesidades. Entonces, desde la oficina se ofrecen dos verticales, digamos, una por un lado más orientada a servicios no consultivos, no hacemos consultoría, simplemente lo que procuramos es ofrecer un asesoramiento y un acompañamiento en este inicio de la transformación digital. Entonces, ofrecemos diagnósticos de madurez digital, diagnósticos de marketing digital, consultas relacionadas con la temática, contacto, como decía antes, con asesores y proveedores de soluciones digitales y luego tramitación, si podemos tramitar, y si no, asesoramiento en las ayudas que haya disponible para afrontar la transformación digital. Todos estos servicios son completamente gratuitos y luego tendríamos otra vertical, que es donde estamos hoy, que es esta línea de webinars, de jornadas de sensibilización con formato webinar, que lo que procura es sensibilizar y ofrecer un contenido que sea útil para la pyme para que pueda tener en cuenta todo lo que vamos considerando es interesante que la pyme vaya teniendo en cuenta en materia de transformación digital. Entonces, como la transformación digital es un concepto tan amplio, lo hemos definido en diferentes categorías. Entonces, a través de 2 webinars a la semana durante lo que ahora mismo está establecido, que el programa va a durar de momento 2 años, vamos a ir lanzando 2 webinars a la semana en las diferentes categorías que podemos ver aquí, ¿no? En relación con tecnología, en relación con personas, metodología, estrategia y financiación. Entonces, a través de nuestros socios, procuramos ofrecer este tipo de jornadas para intentar concienciar y que podáis tener una información relacionada con transformación digital que os pueda ser útil. ¿De acuerdo? Y nada, lo dicho, mi nombre es Pau Castillo. Si necesitáis cualquier que creéis que os pueda ayudar en cualquier cuestión, quedo a total disposición. ¿Vale? Entonces, ya sin más, Claudia, te doy paso, entonces dejo de compartir. Vale. Muchas gracias, Pau. Voy a compartiros la presentación que vamos a ver. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Claudia Mena, de Verne Group. De acuerdo. Hoy, estamos aquí porque, como bien sabemos, en cualquier empresa, independientemente del sector al que pertenezca, se utilizan utilizamos, yo me incluyo, múltiples dispositivos. Trabajamos con ordenadores, smartphones, tablets, servicios en nube, etc. Con estos dispositivos, hoy en día, se realizan muchas tareas. Quien no navega por internet,
envía correos electrónicos, utiliza redes, accede a infinidad de aplicaciones. Entonces, de cara a las empresas, todas estas funciones que utilizamos nosotros en nuestra día a día entrañan una serie de riesgos. Estos riesgos se podrían comprometer a la empresa y por eso estamos hoy haciendo este webinar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a contextualizar un poco la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar también un poquito de las consecuencias que un ciberataque puede tener y seguidamente haré un repaso de cuáles son pues, los pilares básicos que se deben de tener en un plan de concienciación. Bueno, yo me pregunto, ¿hasta qué punto somos conscientes de que podemos ser atacados? ¿Qué creéis que haría la mayoría de los empleados de una pyme, de una empresa, si recibieran un correo que aparentemente ha sido enviado por ejemplo, un departamento de recursos humanos? Imaginaros un correo que conlleva adjunto un Excel, un documento Word. Seguramente a la mayoría nos picaría la curiosidad y descargaríamos ese documento. El problema es lo que el hecho de descargar ese documento puede conllevar. Podemos poner en peligro la información de toda la empresa descargando ese documento. Según el último estudio de Ironhack, la Escuela de Tecnología y Diseño Digital, en 2021 han aumentado hasta un 93% los intentos de robos a empresas, de acuerdo, en comparación con el 2020. Este 2021 ha sido un año récord en ciberataques. Claudia, disculpa, ¿estás pasando las diapositivas? Sí. Vale, ¿estás viendo que se pasan las diapositivas? Porque a mí no se me mueve. No, estoy en la que pone la ciberseguridad. Vale, perdona. Disculpa. Vale, perdona. Seguimos. Os iba a mostrar, ahora sí, bueno, las noticias que más nos han llamado un poco la atención de empresas que en el último año han sido atacadas, ¿de acuerdo? Durante el último año pues vemos empresas y organismos como por ejemplo han sido MediaMarkt en noviembre, justo antes del Black Friday, la fuga de datos de Facebook en marzo, provocada por una brecha de seguridad en los datos de la compañía y bueno, también fue atacado el sistema del SEPE poniendo en peligro lo que son todas las prestaciones de desempleo de España, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de quiénes son los protagonistas de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Mirad, podemos hablar de que la ciberseguridad tiene dos protagonistas. Para nosotros, los cibercriminales, que a día de hoy, como podéis ver en la diapositiva, se publican en 1000 anuncios, en webs como 1000 anuncios, incluso se constituyen como empresas. Y por otro lado, el otro protagonista que tenemos es la inmunidad que tenemos los usuarios, la falsa creencia de inmunidad. Creemos que nosotros nunca vamos a poder ser atacados y la realidad es todo lo contrario. Como veis, pueden atacar cualquier empresa, ¿de acuerdo? Los cibercriminales pueden lanzar o bien ataques aleatorios en búsqueda de cualquier brecha de seguridad en organizaciones o ser contratados por otras empresas o gobiernos para lanzar ataques dirigidos. Pueden ser las mismas empresas competencia las que contraten estos servicios. ¿Qué le puede pasar a una empresa que ha sido atacada? Bueno, como podemos ver, las empresas que han sido atacadas, evidentemente la pérdida económica es la cara más visible de un ataque, pero la realidad es que sus efectos van mucho más allá. Se puede dar una parálisis en producción, por supuesto una pérdida de clientes, podemos ver el crecimiento de la reputación de la empresa dañado, por no hablar de toda la inversión de refuerzo en seguridad que se tendrá que hacer posteriormente, después del ataque, ¿de acuerdo? Es posible que la empresa necesite centrarse mucho menos en el crecimiento y invertir mucho más en lo que es la reparación de todos los sistemas y la infraestructura. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de que en la empresa hay una cultura reactiva. ¿De acuerdo? En ciberseguridad lo llamaríamos cultura reactiva y es en resumidas cuentas que las empresas actúan una vez que el daño ya está hecho.
Entonces, lo que se pretende es fomentar la cultura preventiva. Os lo explico. Aunque bien es cierto que cada vez son más las inversiones que las organizaciones están realizando en tener herramientas como antivirus, sistemas de recuperación de datos, sistemas de prevención, estas medidas no son muy útiles si los empleados no siguen una serie de buenas prácticas para proteger el entorno. ¿De acuerdo? Al final los empleados somos los que manejamos la información, los que la gestionamos, los que la transmitimos. Entonces, no sirve de nada que una empresa tenga todas las medidas de ciberseguridad posibles si nosotros mismos no somos conscientes de los peligros que corremos y de que podemos ser atacados en cualquier momento. Ahora mismo, frente a todas estas soluciones tan sofisticadas que se están dando, los ciberdelincuentes están apostando por el engaño al usuario. ¿De acuerdo? Están recurriendo a ataques específicos enfocados en engañar al ser humano, en engañar a los empleados. ¿De acuerdo? Entonces, es por esto por lo que se tiene que ser precavido y poner especial atención en conocer qué peligros son y qué está en nuestra mano para poder prevenirlos. Evidentemente, si no se puede prevenir un ataque, será responsabilidad de los sistemas de seguridad que sea el mínimo impacto, que tenga el mínimo impacto. Pero si está en nuestra mano poder prevenir, que ese ataque sería mucho mejor. Por eso decimos que la prioridad sería fomentar en las empresas una cultura preventiva, que se integren tanto las medidas en materia de ciberseguridad como la concienciación del personal y sus buenas prácticas. Esto podría ayudar mucho a que no fuéramos víctimas de cualquier ciberataque. A continuación os voy a hacer un repaso pues, por los que son los pilares básicos de un plan de concienciación, ¿de acuerdo? Vamos a dar un repaso por hablar un poco de buenos hábitos en ciberseguridad en nuestro día a día. Bueno, la gestión de contraseñas. Es algo muy común que usemos una misma contraseña, sobre todo que esta sea muy sencilla, de pocos caracteres, para todas las cuentas que tenemos en línea. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, nos es mucho más fácil recordar una contraseña para todas nuestras cuentas que tener una contraseña para cada una de ellas. Lo que pasa es que esto es un problema. Yo hago el símil de que la contraseña es la llave de la casa. Si nosotros en nuestra casa tenemos una sola llave para la puerta de entrada, para la puerta de detrás, para la entrada por el jardín, para el porche, pues estamos facilitando a un ladrón que si tiene esa llave pueda entrar en todas las dependencias de la casa. Con la contraseña pasa un poco lo mismo. Si un ciberatacante, si un ciberdelincuente consigue una sola de nuestras contraseñas, puede tener acceso en realidad a todas nuestras cuentas en línea. ¿De acuerdo? Sería conveniente que tengamos contraseñas fuertes y seguras y que sean diferentes para las diferentes cuentas. Sé que es difícil porque es muy difícil recordar muchas contraseñas y normalmente manejamos muchas cuentas en línea, ¿de acuerdo? Pero hay que intentar siempre que sean contraseñas fuertes, contraseñas seguras y podemos utilizar un administrador de contraseñas si el problema es recordarlas todas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os vengo diciendo es que tenemos que tener especial cuidado a la hora de crear nuestras contraseñas. ¿Trucos que podemos tener a la hora de crearlas? Pues mira, una contraseña puede ser, por ejemplo, una frase de una canción, ¿de acuerdo? La primera oración que se os venga a la mente y, como sabéis, pues utilizar caracteres, números, mayúsculas, ¿de acuerdo? Que no sean fáciles, que no sean contraseñas muy evidentes ni fáciles de utilizar. No pongamos nuestro nombre propio 1, 2, 3, porque en cuanto consigan esa contraseña, que les va a ser muy fácil conseguirla, van a tener acceso a mucha información. Bueno, además las contraseñas deben cifrarse siempre y no debemos anotarlas en notas.
Me diréis lo que nos dicen siempre, que es difícil acordarse de todas las contraseñas, pero es muy importante que no dejemos el típico POSIT en la mesa en lo que es la mesa del despacho, porque ese POSIT puede perderse, puede pasar mil cosas. Puede verlo alguien que tenga malas intenciones frente a la empresa y ponemos en peligro todos los datos de la empresa local, ¿vale? Otra recomendación que os puedo dar con esto es el uso de un factor múltiple de autenticación, ¿de acuerdo? Como puede ser pues, utilizar un factor de huella digital, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya os digo, es recomendable y es un pilar básico la gestión de contraseñas en lo que es la ciberseguridad, en lo que es la concienciación del usuario frente a las actividades. Otro de los pilares básicos es reconocer los correos maliciosos. Como os decía antes, ahora los ciberdelincuentes están enfocándose en engañar a los usuarios. Con tantas medidas de seguridad tan sofisticadas, para ellos les está siendo más fácil mandar un correo suplantando a alguien, ¿de acuerdo? Y que seamos nosotros los que piquemos en ese correo, ¿vale? Un ejemplo de correos fraudulentos de los más comunes es el conocido phishing. El phishing es un ataque que se basa en el envío de correos aparentemente confiables donde se suplanta una identidad, ¿vale? Ellos lo que hacen es, a través de un correo que a nosotros nos parece totalmente legítimo, intentan persuadirnos de que les demos una información confidencial o de que realicemos alguna acción para facilitarles lo que es el acceso a nuestro sistema, ¿vale? En muchas ocasiones esos correos pueden traer pues, un enlace a una web fraudulenta que a nosotros a primera vista nos puede parecer totalmente normal, o incluso un archivo adjunto malicioso. Es lo que os contaba antes de si recibimos un correo de un departamento de recursos humanos, ¿quién se va a creer que es un engaño, no? Bueno, pues aunque puede ser que el contenido de los correos parezca siempre real, suelen haber avisos que nos dicen que no son correos confiables, ¿vale? Se suelen dar errores de redacción y gramaticales, suelen tener diseños deficientes, URLs complejas, ¿de acuerdo? A veces las URLs las envían acortadas. Un truco, por ejemplo, es pasar el ratón por encima de esa URL para verla entera. Normalmente tienen terminaciones que nos pueden parecer extrañas, ¿de acuerdo? No terminan en .com, pueden tener una terminación totalmente inventada o de otros países que nosotros no entenderíamos cuando viéramos. Por eso a veces aparecen acortadas. Un truco siempre es pasar el ratón por encima de la URL, disculpa. Bueno, una recomendación también es que, en primer lugar, si recibimos un correo que no nos parece seguro, avisar, por supuesto, a nuestro departamento de sistemas o a las personas responsables, ¿de acuerdo? Y luego el principal consejo que yo puedo dar para lo que es la detección de este tipo de correos es ser precavido, leer el correo detenidamente y especialmente si se trata de entidades con peticiones urgentes o promociones demasiado atractivas, leerlo un par de veces, porque a veces son correos que nos van a mostrar un chollo, por así decirlo, ¿de acuerdo? El típico ticket de Amazon que nos regala 50 € si clicamos o si descargamos un archivo. Tenemos que tener cuidado porque no siempre se regalan las cosas así. Y es una forma de que los ciberatacantes accedan a todo nuestro sistema y accedan a toda la información que una empresa puede alojar. De hecho, se está utilizando para insertar o para infectarnos, mejor dicho, ya con malware. ¿De acuerdo? Mi compañero Rafael después os explicará un poco lo que es un tipo de ataque que se llama ransomware, y una de las formas por las que infiltran ese ransomware es mediante el phishing, la suplantación de correos, ¿de acuerdo? De identidades.
Siempre, por supuesto, va a ser también conveniente comprobar el remitente del mensaje, no descargar ningún archivo que no creamos que es totalmente confiable y no contestar el mensaje, eliminarlo directamente. Otro de los pilares de los pilares de la ciberseguridad es el Wi-Fi público, ¿vale? Os explico. Cuando nos conectamos a una red de Wi-Fi pública, desconocemos quién la administra en algunas ocasiones o qué sistemas de seguridad utiliza para impedir acciones malintencionadas, ¿vale? Muchas veces lo que hacen los ciberdelincuentes es transmitir sus dispositivos como puntos de acceso público, incluso en los lugares de acceso público, para que la gente se conecte y ellos, a través de esa conexión, poder acceder a nuestros dispositivos, ¿vale? A veces lo que hacen es camuflar los nombres de las redes para que las personas se conecten y así ellos interceptar todos los datos de la víctima. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día los dispositivos, la gran mayoría de dispositivos, se conectan automáticamente. Podemos activar la conexión automática. Entonces, es importante que esos dispositivos inteligentes con los que trabajamos, los tablets, móviles, etcétera, tengan desconectado siempre que salimos de casa la búsqueda automática, ¿de acuerdo? De conexiones a redes. Es importante que desactivemos tanto la búsqueda automática de Wi-Fi como la de Bluetooth. El Bluetooth también se pueden conectar a través de nuestro Bluetooth, ¿de acuerdo? Es importante que lo hagamos porque se pueden conectar a nuestra red, ver nuestras compras en línea, los correos que enviamos, toda información que nuestro sistema contemple, ¿de acuerdo? Y además nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta de ello. ¿Qué podemos hacer? Además de apagar la conexión automática de los dispositivos, es recomendable que si nos conectamos en algún lugar público o, por ejemplo, en algún establecimiento, alguna cafetería, algún restaurante, pues siempre consultemos el nombre del punto de acceso para que no nos puedan engañar con esto. Una de las formas también que podemos usar para protegernos es la actualización de dispositivos y, por supuesto, usar software de seguridad, ¿de acuerdo? Es muy importante que mantengamos nuestros dispositivos actualizados, ¿de acuerdo? Podemos prevenir muchos ciberataques. Las actualizaciones de seguridad son la forma que tienen los fabricantes de los dispositivos y programas de arreglar fallos de seguridad, y no solo eso, sino que añaden también mejoras al funcionamiento. Se podría decir que las actualizaciones del dispositivo y los sistemas de seguridad son una primera línea de defensa, ¿de acuerdo? Pero somos los usuarios los que debemos asegurarnos de que nuestros dispositivos están actualizados. Sé que a veces es una tarea muy pesada, porque a veces tarda, vamos con prisa, no queremos poner a actualizar el móvil, el PC lo necesitamos para trabajar y puede tardar en actualizarse, pero es muy, muy, muy importante que lo mantengamos actualizado, ¿vale? Es importante que vigilemos siempre el estado de las actualizaciones. Si podemos y nuestros sistemas tienen las opciones de actualizar automáticamente, lo tengamos siempre activado. Que evitemos el uso, por supuesto, de aplicaciones y sistemas operativos antiguos, ¿vale? Porque algunos ya no disponen de actualizaciones, se han quedado obsoletos. Entonces sí podemos evitar usarlos muchísimo mejor. Y es importante, por supuesto, instalar todas las actualizaciones cuando sean publicadas, tan pronto como sean publicadas, ser cuidadosos con las aplicaciones que instalamos, ¿de acuerdo? Podemos huir de esas fuentes no confiables y vigilar siempre los permisos que le damos a esas aplicaciones. Es importante que descarguemos nuestras aplicaciones siempre de tiendas en línea que sean confiables, no de cualquier página web.
acuerdo? Como os digo, esta sería la primera línea de defensa. Una vez nuestro sistema está protegido y asegurado y lo tenemos totalmente actualizado, podemos empezar a cuidar las contraseñas, a reconocer esos correos malintencionados que nos pueden enviar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si en algún momento vemos que nos han podido engañar, que hemos podido ser pillados o que de cualquier modo han podido acceder a nuestro sistema, lo principal que debemos hacer es avisar a los departamentos de sistemas, a las personas responsables. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, al final de lo que se trata la concienciación en ciberseguridad de los empleados es que se integren las medidas en seguridad con la concienciación del personal y las buenas prácticas de este. Eso sería importante, ¿de acuerdo? Que el empleado como tal sepa reaccionar ante un ataque. Si hemos sido atacados y hemos caído en la trampa de estos ciberdelincuentes, lo importante es que minimicemos siempre el impacto que pueda tener ese ciberataque. Bueno, por mi parte, esto sería un poco la concienciación que yo quiero hacer a lo que son las empresas de los riesgos que hoy en día se están dando, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora mi compañero Rafael os va a explicar de qué trata un ransomware y cómo sería un ataque. ¿De acuerdo? Le dejo paso a él para que pueda poner él su presentación. Vale, comparto pantalla. Vale, lo estáis viendo ya, ¿verdad? Sí, se ve bien, Rafael. Vale, perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Claudia, muy interesante todo lo que nos has comentado. Y nada, a partir de ahora yo voy a dar una charla un poquito más técnica. Entendemos que el público hay un poquito de todo, gente más técnica, menos técnica y demás. Entonces, sobre todo por mi parte, os voy a decir que cualquier duda que tengáis, o bien ponerla por el chat y la intentamos resolver en el momento, o al final del todo de la charla resolvemos todas las dudas que hayan surgido. Nada, mi charla se va a basar en unos buenos hábitos frente a un ransomware, un ataque en ransomware. Como estáis viendo, cada día se producen más ataques. Muchos habéis visto el típico mapa de ataque estos de que son muy Matrix, ¿no? Como veis, todas las líneas que se producen en los mapas son ataques que se producen en países. Vamos, esto es un mapa que cualquiera seguramente haya visto y es algo muy fantasioso, ¿no? Aunque es real, pero es muy fantasioso. Pero si vemos noticias como la que nos ha puesto la compañera Claudia, noticias como los ataques de ransomware que ha recibido el SEPE u otros ayuntamientos, otras entidades, entendemos más bien por qué se produce este tipo de ataques. Ahora bien, vamos un poco de teoría. ¿Qué es un ransomware? ¿Vale? Para quien no sepa, la gente que no es técnica, la palabra ransomware, ¿de qué viene? Ransomware, ¿vale? Básicamente es un ataque informático, un programita con el objetivo, con cuyo objetivo es el secuestro de la información mediante el cifrado de los datos. Un cifrado, es decir, convierte un archivo legible en no legible y que solo se puede volver a ser legible a través de una contraseña. Vale, ¿qué es lo que consiguen con los ataques ransomware en las empresas? Pues el secuestro de la información, el secuestro de, oye, tengo toda mi información de clientes, de servicios, de productos, toda la información la tengo en el ordenador. Entonces ha llegado un ransomware y cuyo objetivo es el secuestro de estos documentos y que luego pidan un rescate por ello, un rescate económico, que más adelante
hablaremos sobre ese rescate. Entonces, ahora veis por qué este tipo de ataques es muy habitual que ocurra en las empresas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que buscan un interés económico. Luego también utiliza un efecto de, ¿cómo decirlo? Muchas veces también lo que buscan es perjudicar a la empresa, pero con el fin de, oye, vale, yo te estoy pidiendo un rescate, no me quieres pagar ese rescate, vale, pues toda la información que he extraído de tu entidad voy a publicarla y va a ser reconocida por todo el mundo, por la competencia. Usuarios y contraseñas que tengas en la base de datos de vuestra página web o lo que sea. Luego viene toda la parte de GRPD, denuncias y demás, mala imagen, mala reputación, ¿vale? Pues todo esto es lo que buscan los ciberdelincuentes. Nosotros, como estamos en el lado del bien, somos, o eso pensamos todos, al estar en el lado del bien vamos a saber cómo protegernos ante un ransomware, o en el caso de que tengamos un ransomware en la empresa, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que proceder. En este caso, llegamos el lunes a las 8 de la mañana, tiramos a encender el ordenador y vemos que empiezan a salir cositas raras y extensiones en los archivos que no conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues aquí ponemos 5 fases. Primero, una vez detectemos el incidente que haya producido ransomware, sea quien sea, lo que tenemos que hacer, concienciación en la empresa o nosotros mismos, es notificar al equipo de informática. Oye, estoy notando cosas raras en el ordenador, estoy viendo extensiones raras en mi archivo PDF que se llama .pdf.crypto, cositas así. Lo primero que tenemos que hacer es notificarlo. Perfecto. Una vez entra en juego, ya en la siguiente fase ya debería entrar en juego el equipo de respuesta a incidentes, ya sea el equipo informático de la empresa o el equipo externo al cual hayamos tenido que solicitar ayuda. La finalidad de este equipo ya es, oye, voy a ver de qué se trata, qué es lo que está pasando. Estamos hablando de un ransomware, estamos hablando de un ataque de denegación de servicio, estamos hablando de lo que sea. Entonces, una vez ya tenemos clasificado el incidente, lo siguiente que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, arremangarnos y empezar a actuar. Vale, en este caso nos centramos en los ransomware. Oye, pues voy a ver por dónde ha podido entrar el ransomware, voy a ver si el ransomware sigue vivo, si se sigue propagando por la red, si se sigue propagando, me paso a la parte de solución, voy a ver qué soluciones puedo actuar. Oye, el ransomware está vivo, lo vamos a ver más adelante, vamos a evitar que se propague por la red simplemente tirando el cable, me estoy adelantando a cositas. Y por último, sobre todo, una vez ya tenemos el ransomware contenido, lo tenemos ya todos los servicios levantados, sobre todo a la base de conocimiento. Es qué he aprendido, cómo puedo evitar que el ransomware pueda entrar al año que viene, al mes que viene. Cómo puedo evitarlo, que es sobre todo una de las fases más importantes para evitar que esto nos vuelva a ocurrir. Como veis aquí, esto es un diagrama muy resumido, pero para que veáis que aún siendo muy resumido todas las opciones que tenemos. En este diagrama tenemos que tener claro, y sobre todo la empresa, los miembros de la empresa, si se produce un ransomware, qué es lo que tenemos que hacer. Tanto la parte de informática como la parte de usuario final. Necesitamos saber cuando se produce un ransomware, cuáles son los pasos que tenemos que actuar, cómo tenemos que notificar, si tenemos que llamar por teléfono, si tenemos un número de respuesta a incidente 24/7, por si se produce algo un sábado a las 3 de la tarde, por ejemplo, que sepamos cómo tenemos que actuar. Y el tema este de los diagramas es muy útil para el nivel usuario y nivel técnico, para ir rápido a lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ya estoy sentado con las mangas arremangadas y ya estoy poniéndome a analizar el ransomware,
hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer y son estas. ¿Cómo se produjo la infección? ¿Se produjo vía email? ¿Se produjo vía algún servicio que tengo expuesto? ¿Se produjo a través de un RDP que pueda acceder cualquier persona de la empresa y cualquiera que no es de la empresa? ¿Cuántos equipos ha infectado? ¿Estamos hablando de solo la infraestructura de servidores o estamos hablando de todos los equipos de la empresa, ya sean hosts finales o servidores? Saber de cuántos equipos haya afectado. Luego, importante, tenemos copias de seguridad. Si tenemos copias de seguridad, entre comillas, solventamos el ransomware. Pero eso no implica en el que el vector de entrada, ya sea por correo electrónico, ransomware, RDP o por cualquier otro sitio, siga activo. Es decir, solventamos el ransomware de hoy, pero no el de mañana. Y se ha realizado alguna mitigación se ha realizado alguna acción para mitigarlo. Sobre todo es muy importante eso porque luego hay acciones que se producen y que hemos vivido nosotros en Verne como respuesta a incidente que damos a otras empresas, que debido de algunas acciones por desconocimiento, en este caso de cualquier cliente, estas acciones pueden perjudicar luego al análisis de saber por dónde ha entrado el ransomware, como puede ser el borrado de los logs, el borrado de programas que se han introducido, mucha información muy relevante para saber por dónde ha podido entrar el ransomware que por desconocimiento se borra. Entonces también es muy importante saber si se ha producido alguna acción antes de realizar cualquier movimiento. Información técnica más que lo anterior, que puede ser relevante para saber de qué tipo de ransomware nos estamos enfrentando. Muy fácil, como puede ser la nota de rescate de cualquier ransomware. En la nota de rescate podemos conocer qué equipo de ciberdelincuentes hay por detrás, si ese equipo se conocen vacunas que hayan solventado los ransomware sin necesidad de pagar. Luego otra medida que tenemos a día de hoy hay páginas web, hay programas que a base de ficheros cifrados los analizan y nos da esa información de si hay una cura, si existe una cura para ese ransomware. Esto también es verdad que el 95% nunca se ha encontrado una cura. Alguna vez ha salido una cura, pero no ha recuperado todo ni nada, pero a día de hoy que sepamos que tenemos esta solución por si acaso tenemos la cura, pero no hay mucha probabilidad de que eso sirva. Muestra del ransomware, del correo electrónico, si es por phishing, si es por correo ofimático, si es por a través de un Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, si tenemos alguna noción de por dónde ha podido entrar el ransomware, reportarla al equipo informático, que si somos ya el equipo informático, hacer conciencia al usuario final de que nos reporte toda esa información, porque es muy, muy, muy útil para la hora de analizar el ataque. Luego, también es muy útil tanto para el equipo de respuesta a incidente como para el equipo informático, más que para el usuario final, la información de la red, que sepamos cómo está estructurada la red de la empresa, es muy, muy importante. Entonces, para todos aquellos que seamos ya de la parte de informática, debemos de tener actualizados siempre que sea posible el diagrama de red, saber qué hay en cada momento, en cada sitio, porque eso ayuda muchísimo a la hora de realizar una respuesta a incidentes ante un ransomware, para ir más al grano y no estar pegando saltos. Por lo tanto, esto sabemos todos que es una tarea pues básicamente no técnica, que nos da mucha pereza, pero posiblemente este trabajo nos ayuda a la hora de mañana a que si tenemos un ransomware y nos produce pérdidas económicas en la empresa,
pues ante acciones como esta, lo mismo, las pérdidas económicas de una semana puede pasar a días, puede pasar a 2, 3 días, simplemente con acciones como esta, porque ayudan mucho el trabajo. Los incidentes, como todo, tienen prioridades y dependiendo del incidente que sea, le vamos a dar una prioridad u otra. Aquí os he puesto algunos ejemplos, como puede ser los tipos de incidentes críticos. Estamos hablando de APT, ciberterrorismo, daños informáticos muy altos, clasificados en código malicioso, intrusión, intento de intrusión, que es distinto a intrusión, intento de intrusión, y disponibilidad. Entonces, esto sobre todo, os quiero hacer un recalque porque a todas las empresas es lo mismo los niveles de criticidad. Por ejemplo, aquí lo tenemos muy alto, el nivel de disponibilidad, pero pensar para un e-commerce, el nivel de disponibilidad no es muy alto, es crítico. Pongamos un hotel, por ejemplo, un hotel, una tienda online. El nivel de criticidad de disponibilidad, si su página web cae, dejan de facturar. Y si dejan de facturar, estamos hablando de que es algo muy crítico. Por lo tanto, esto es algo un poquito estándar, pero para cada una de las empresas puede ser de una forma u otra, para que lo tengáis en cuenta. Y luego alto, hemos puesto los 3 más críticos, luego tenemos medio y bajo, pero bueno, para que veáis un poco la referencia al cual se basan las prioridades de los incidentes. Por otro lado, tenemos las taxonomías. Igual que tenemos las criticidades, tenemos la clasificación. Es decir, la clasificación necesitamos, sobre todo para entender ante qué incidente nos estamos enfrentando. Estamos hablando de un spam, que a través de un spam alguien ha introducido usuarios y contraseñas, entonces pasamos de un spam a estamos hablando de un phishing. Si a través del phishing también tenemos que se descarga un archivo cuando introduce usuario y contraseña, pasamos de un phishing a un posible ataque de un troyano o de ataque de un ransomware. Así que necesitamos saber ante qué nos estamos enfrentando. Muy importante. Por otro lado, el tema del timeline es también una de las acciones ante respuesta a incidentes de un ransomware muy importante, porque podemos detectar ante cositas como reflejar la hora de todo lo que estamos analizando, si el ransomware está activo o no está activo. Si lo dejamos todo reflejado, podemos detectar acciones como, oye, acabo de analizar el server A, voy a pasarme al B. El server A en las 10:30 no está infectado, me voy al B, termino de analizarlo y vuelvo al A y veo que se ha infectado. Entonces, puedo averiguar ante acciones como esta, que suelen ser de varios días, que el ransomware puede seguir vivo o no puede seguir vivo. Y sobre todo para saber, oye, me he saltado esto, me he saltado lo otro. Pero el tema del timeline es muy importante ante una respuesta a incidentes. Perfecto. Aquí ya vamos a entrar un poco más a lo que es lo técnico, líneas de actuación. ¿Cómo contener una amenaza? Aquí os hemos puesto 5 fases de líneas de actuación para el ransomware. Con una serie de recomendaciones, no vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes. Ante contención de la amenaza, sobre todo desconexión de los equipos. Muy importante, luego lo hablaremos, el por qué desconexión y no apagado. Luego lo veremos esa diferencia y es muy importante desconectar y no apagar. El tema de la segmentación de red, muy importante, ¿por qué? Porque sobre todo el tema de la segmentación de red es cuando vamos a una vez hemos analizado un equipo que no está infectado, saber si el bicho, el ransomware sigue vivo o no. Entonces, si tenemos dudas, lo mejor es hacer segmentación de red. ¿Por qué? Porque si el bicho sigue vivo,
no vuelva a infectar a toda la empresa. Hacemos una segmentación de red de que solo este equipo esté aislado. Y luego, pues bueno, serie de despliegues de soluciones EDR, de vacunas que nos proporciona el CCNC, etc. Detección de la amenaza. Es muy importante también a la hora de no saber si el ransomware sigue vivo, poner una serie de medidas para detectar la amenaza. Para ello podemos hacer el despliegue de sondas, ya sean sondas del CCNC que nos proporciona o sondas de cualquier servicio que nos reporte como puede ser la disponibilidad. Estamos hablando de sondas como pueden ser las de Nagio, sondas de PRTG que nos reporten disponibilidad. En cuanto veamos que un equipo se pone a 90% de la CPU, a 90% de la RAM, vemos que algo raro está pasando y podemos detectar el despliegue de un ransomware en tiempo real. Entonces es muy importante el despliegue de las sondas. Y bueno, pues luego todo el tema de las revisiones de todos los anti-spam que tengamos, los firewalls que tengamos, cualquier información que nos pueda reportar indicios de que, oye, por aquí hay alguien o algo, es muy importante esa revisión. Una vez tengamos ya mitigada la amenaza, ya lo tengamos controlado, sepamos que el ransomware no está activo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué tenemos que hacer. Perfecto, restablecer equipos, sobre todo con la palabra que siempre y poco nos gusta, el tema de actualización y parcheo de los equipos. Sabemos que el tema de la actualización es algo muy crítico para las empresas porque una mala actualización puede dejar inactiva a una infraestructura entera de una empresa. Sabemos que es muy crítico las actualizaciones, pero también es muy crítico no actualizar, porque debido a un fallo de seguridad crítico que no sea parcheado, podemos tener problemas a nivel de seguridad. Entonces, ya hay que barajar qué es más difícil, qué es más crítico. Oye, una actualización y que tenga peligro de que falle la infraestructura y demás, oye, pues se planean las actualizaciones en los fines de semana que puede que afecte menos que un lunes a las 8 de la mañana. O, oye, lo dejamos desactualizado y corremos el peligro de que nos ataquen. Pues ya barajamos. Sobre todo, el tercer punto, muy importante, por si no detectamos que fuera un ataque a través de correo electrónico o que alguno de nuestras contraseñas se ha sido filtrada, es muy importante el restablecimiento de todas las contraseñas, de todas, tanto a nivel administración como a nivel usuario, cuando nos enfrentamos ante un ransomware. Es muy importante para evitar de que el atacante haya estado ya por la empresa, ya haya obtenido esas credenciales. Es muy importante que ante un ransomware una de las acciones más importantes sea el restablecimiento de las contraseñas de todo el dominio. Perfecto. Recuperación de la información y servicios. Valoración de los escenarios, inventario de los activos cifrados o eliminados, reestructuración y recuperación de los servicios críticos. Un poco el análisis de todo lo que hemos hecho, qué es lo que hemos tenido que hacer en cada uno de los equipos. Oye, aquí solo hemos restablecido o aquí solo hemos eliminado o aquí no hemos hecho nada, para tener un poco un inventariado de todo lo que se ha realizado. Y ya la prevención, es decir, lecciones aprendidas, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que podemos mejorar. Pues, oye, no tenía copias de seguridad, oye, pues voy a hacer copias de seguridad. Oye, tengo copias de seguridad, pero la tengo en la misma red en la cual se ha producido el ransomware, por lo tanto no nos ha servido de nada. Oye, pues he aprendido de que esas copias de seguridad tengo que aislarlas de la red en la que están los servidores, tengo que ponerla en otra, porque sí, estoy haciendo el trabajo bueno de realizar copias de seguridad, pero lo dejo en la misma red, no me sirve de nada, porque si se produce un ransomware se va a propagar también al de las copias de seguridad. Por lo tanto, es algo que también es muy habitual que pase, tener las copias de seguridad en la misma red que tenemos los servidores.
no nos sirve de nada, porque ante un ransomware se van a perder también. Entonces, ¿cómo contener la amenaza? Que es una de las cositas más críticas que siempre nos pasa. Aquí os damos unos tips, algo rapidito, pero esto es un proceso de evaluación y de reconocimiento de muchas acciones por detrás. Algunas cositas, sobre todo lo más importante, desconexión de la red, que ya lo hemos hablado. Es una de las acciones que tenemos que tener en cuenta para que la red no se propague por la red. Pero aquí a la frase, a lo que hemos comentado antes, ¿por qué desconectar y no apagar? Ok, perfecto. Pues como entiendo que algunos sabréis y los que no, en informática, en la respuesta a incidentes, también existen los análisis forenses. Es decir, analizar todo lo que ha ocurrido. ¿Y por qué digo esto? Porque en una de las acciones de los análisis forenses, donde se tiene más información es en la memoria RAM. Es donde se almacenan todos los procesos que se están ejecutando. Como sabéis, la memoria RAM ocupa lo que está disponible en ese momento. Si nosotros reiniciamos los equipos, la información útil que tengamos en la memoria RAM se va a borrar. Por eso es muy importante desconectar el cable y no apagar, porque si apagamos toda la información relevante, útil, que nos pueda servir para identificar lo que ha ocurrido, la perderíamos toda. ¿Ok? Eso es muy importante porque nos encontramos en muchas empresas que ante un ransomware apagan. Y no, una buena práctica es desconectar. Sobre todo porque a la hora de realizar un análisis forense vamos a tener mucha más información teniendo el equipo activo y no teniendo el equipo apagado. Otro síntoma que podemos tener a la hora de detectar un ransomware puede ser el tema de los procesos que se estén ejecutando y no sepamos de qué se tratan. Oye, estoy teniendo un ransomware en mi empresa. Me voy a un equipo que no sé si tengo un ransomware. Vale, pues voy a ver los procesos que están corriendo y voy a analizar cada uno de ellos. Oye, este me es familiar, oye, este no me es familiar. Si no me es familiar, pues oye, lo primero que tengo que hacer es una búsqueda por Google para ver de qué proceso se trata. Y si detectamos de que, oye, no es un proceso legítimo, lo eliminamos. Y ante acciones como estas se pueden evitar la propagación del ransomware o su ejecución, porque aquí vemos que está procediendo a su ejecución, pero todavía no se ha ejecutado. Entonces, ante un simple botón de eliminar proceso, podemos evitar que el ransomware se propague. Pero esto es muy, muy complicado, que estemos justamente en ese momento. Nada, simplemente es eso. En el caso afirmativo de que se trate un ransomware, botón derecho, finalizar proceso. Perfecto. Os quiero poner un pequeño vídeo para que veáis, porque aquí hemos hablado de un ransomware, hemos hablado de cómo evitarlo y demás, pues vamos a ver un caso real de cómo se ejecuta un ransomware. Es decir, qué es lo que vería el usuario si se encontrara en el mismo momento que se esté produciendo el ransomware, qué es lo que vería. En este caso, vamos a ver el ransomware de Petya, un ransomware conocido de los que más se ha utilizado últimamente, que es el ransomware de Petya. Pues nada, aquí lo que hemos hecho es hacer doble clic en el ransomware y ejecutarlo. A partir de aquí, el ransomware está activo, se está ejecutando. ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de producir un reseteo, un reset. Se acaba de producir un reinicio. A partir de aquí estamos como Windows está como intentando reparar una parte de su sistema. Entonces aquí empieza a hacer el análisis y cuando termina el análisis esto es lo que ve el usuario de los ransomware de Petya, ¿vale? Algo muy, muy, muy dramático. Esto es la típico README, el típico LME de oye, si quieres recuperar la clave,
págame. Y págame a través de uno de estas URL de .onion de la red Tor. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer y oye, yo aquí voy poniendo palabras aleatorias para que veáis que, oye, contraseña incorrecta. Aquí lo que espera es la contraseña que me tendría que dar el ciberdelincuente para que todo volviera a la normalidad. Y esto es una de las cosas que cualquier persona que se dedique a la ciberseguridad no recomienda que hagan nunca. El tema del pago, porque eso lo que hace es incentivar a que vuelva a pasar y sobre todo que no os asegura que el pago, ese pago os dé la totalidad de la infraestructura. Nosotros hemos vivido un caso en el que un cliente decidió pagar, pagó X cantidad de dinero y luego una vez le pagó, el ciberdelincuente le dijo, oye, lo que acabas de pagar solo te da derecho a X gigas. Si quieres tu totalidad tienes que pagarme más, ¿vale? Para que veáis que a ver lo que hacéis. Por lo tanto, nunca recomendamos pagar. Pues bueno, aquí esto es otra imagen, otra del famoso WannaCry, sobre todo, del día del WannaCry, pues para que no... Básicamente es lo mismo en todo. Un README, siempre os suelen poner una fecha límite y donde tenéis que ir a pagarla. Normalmente suelen ser en .onion. Ahora bien, aquí una pregunta. ¿Sabéis por qué? Muchos os sonará familiar el tema del Bitcoin y demás, pero algunos sabéis el por qué piden el rescate siempre en Bitcoin. Vale, pues bueno, a la pregunta del por qué siempre piden el rescate Bitcoin es porque el pago es anónimo. El tema del Bitcoin permite realizar transacciones anónimas. Entonces, al fin y al cabo, lo que intentan los ciberdelincuentes siempre es el anonimato, el no saber nunca quién hay detrás del ataque. Pues por eso se utilizan la moneda de Bitcoin para realizar las transacciones bancarias. Y nada, una de las últimas cositas para finalizar, os queríamos decir pues unos tips muy básicos para evitar un ransomware. Tips como pueden ser no abrir correos o páginas web de desconocidos. También un consejo al lado de la parte de informática. En muchas de las plataformas, ya sea Office 365 o la que sea, nos permiten poner como un chivatillo de, oye, estás recibiendo un correo de un externo. Es algo muy útil a nivel del usuario final, que pongáis ese cartelito de, oye, esto es un correo de un externo, porque ayuda al usuario a, oye, voy a estar un poco más atento. Es muy útil y muy recomendable que se aplique. Como punto 2, pues las copias de seguridad. Punto 3, en internet no regalan nada. Nunca caigáis en, oye, estamos sorteando un iPhone, oye, estamos regalando un viaje. Nunca suele ser algo real. Suelen ser todas las páginas maliciosas. Luego, el tema del software pirata es muy habitual la infección de ransomware o la infección de troyanos a través de software pirata. El Photoshop gratuito, el Office 365 gratuito, pues es muy habitual que la gente ponga bichitos en esos instaladores. Actualización constante tanto del sistema operativo como de programas, como de servicios. Y por último, invertir un poquito en temas de software de seguridad. Invertir en firewalls, invertir en anti-spam y invertir en endpoint, entre muchos otros. Pero que tengamos una mínima inversión en la parte de soluciones de seguridad informática. Y nada, poquito más. Hasta aquí mi charla sobre el tema del ransomware.
básicamente ahora, si tenéis alguna pregunta, Pau, si nos las puede ir diciendo, si hay alguna. Sí, a ver, Luis Castañeda ha preguntado qué herramientas sencillas recomiendas para gestionar contraseñas. Vale, pues si quieres contestar tú, Claudia. Me da igual, bueno, Microsoft ya tiene un administrador de contraseñas, luego está Google Password, son sencillas de utilizar, no sé si Rafa tú conoces alguna. Sí, hay bastantes. Si queréis alguna tipo open source, tenéis como por ejemplo puede ser el KeePass. El KeePass es una herramienta muy utilizada y es una herramienta open source que va muy bien. KeePass, esperad, yo lo pongo en el chat para que lo tengáis. KeePass, ¿vale? Esa es una herramienta muy útil y muy open source. Es decir, pero lo único malo que tiene es que es para individual. Es Sí. individual, no es esto. Es decir, que no puede utilizarse por muchos. Simplemente es un autogestor, solo para mí. Ahora bien, si necesito que sea, por ejemplo, para departamentos, esta no serviría. Habría que buscar soluciones de pago, como puede ser, por ejemplo, LastPass. LastPass es una solución de pago en el cual tiene esa solución que puede utilizarse por departamentos. También una solución muy buena, por decirlo dos, ¿vale? Pero hay muchas en el mercado, nada, os digo una open source y una de pago, pero bueno, cualquiera de esas dos os podría valer. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta también de Luis. ¿La desconexión de red debe ser siempre física o se puede bloquear las bocas de los switches? Luis, la boca de los switches, de la boca de los switches ya delimitas todas. Es decir, un tirón de la boca de los switches ya arreglado. Es decir, si tenemos switch y podemos tirar de cable los switch, sería una solución muchísimo más rápida que ir de equipo a equipo, ¿vale? Porque con eso ya evitaríamos que la propagación se continuara por los equipos que están en los switch. Es decir, sería una solución muy rápida tirar de las bocas de los switch. Vale, estupendo. ¿Alguna pregunta más? También os invito a que abráis micros, si queréis. Nada, yo solo quería agradecer la presentación, las dos presentaciones han estado muy bien, muy didácticas y fáciles de entender. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Luis. Gracias a ti, Luis. Vale, pues nada, yo por mi parte entonces cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Claudia y Rafael. Os enviaremos durante el día de hoy la grabación de la jornada para que la podáis tener. También pues, datos de contacto por si necesitáis ampliar información o poneros en contacto con ellos. Y sin más, muchísimas gracias por asistir hoy aquí. Yo quedo a disposición para lo que necesitéis y nos vemos en las próximas jornadas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.